Número 1. La estrategia de la distracción, que trata de desviar la atención del público de problemas importantes con información irrelevante o entretenimiento. Número 2. Crear problemas y luego ofrecer soluciones. Trata de provocar una crisis y luego presentarla como la única opción para resolverla. Número 3. La estrategia de la gradualidad. Trata de implementar cambios negativos poco a poco para que sean aceptados sin resistencia. Número 4. La estrategia de diferir. Trata de presentar medidas impopulares como necesarias para el futuro, evitando el rechazo inmediato. Número 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Trata de apelar a los sentimientos en lugar del pensamiento racional para manipular opiniones. Número 8. Estimular al público a ser complacientes con la mediocridad. Este trata de promover la banalidad y la falta de esfuerzo intelectual. Número 9. Reforzar la autoculpabilidad. Este trata de hacer que la gente cree que es responsable de sus problemas en lugar de cuestionar el sistema. ¿Sabías que en Colombia el expresidente Álvaro Uribe ha retomado una estrategia muy parecida a la que usó Donald Trump en los Estados Unidos? Es una táctica que está generando mucha polémica y que ha dejado huella en las redes sociales. Vamos a hablar de eso. Uribe ha comenzado a atacar el sistema judicial colombiano, acusando lo que se llama un lawfare, es decir, una guerra jurídica en su contra. Lo que está haciendo es deslegitimar los procesos judiciales en su contra, sugiriendo que son parte de una persecución política. Esta narrativa ha ganado fuerza, especialmente a través de sus seguidores en las redes sociales. Pero lo interesante de este caso es que esta estrategia no es nueva. Donald Trump utilizó algo similar en su momento, acusando al sistema judicial de ser parte de un ataque en su contra. Uribe, al igual que Trump, se presenta como una víctima de un sistema corrupto, buscando que el pueblo se ponga de su lado. A continuación, les haré un breve análisis de las respectivas normas de manipulación que se pueden evidenciar en esta noticia. Hablaremos de 3 de ellas. La primera es el uso de la norma, crear problemas, después ofrecer soluciones. Una de las técnicas de manipulación más importantes aquí es crear un problema para luego ofrecerse como la solución. Uribe presenta la persecución judicial como algo que él y sus seguidores deben enfrentar, lo cual fortalece su posición como el héroe que lucha contra un sistema que, según él, está sesgado en su contra. La segunda es la estrategia de distracción. Otra táctica que Uribe utiliza es desviar la atención de los problemas políticos y sociales del país. En lugar de hablar de temas como las reformas que necesita Colombia o las condiciones sociales que generan protestas, el foco se pone en la acusación de las FARC, manteniendo a la gente centrada en su lucha personal contra la justicia. La tercera y última es la apelación emocional. Y lo más poderoso de esta estrategia es cómo juega con las emociones de las personas. En lugar de presentar argumentos legales o hechos concretos, Uribe apela al sentimiento de injusticia. Esta narrativa de víctima genera empatía y la gente se siente indignada, lo que lo convierte en un mensaje fácil de compartir en redes sociales, aunque no siempre se acompañe de pruebas claras. En resumen, lo que estamos viendo con Álvaro Uribe no es solo una estrategia de defensa ante la justicia, sino una manipulación de la opinión pública al estilo de Donald Trump. Está construyendo una narrativa de persecución para ganar apoyo emocional, distraer de otros temas importantes y consolidar su imagen de víctima.
Como siempre, es importante estar atentos a estas tácticas, entender cómo funcionan y no dejarnos llevar solo por la emoción. La reforma tributaria en Colombia generó diversas controversias debido a su impacto en la economía y la sociedad, como por ejemplo su impacto en las clases medias y bajas. Uno de los puntos más críticos fue la propuesta de gravar con impuesto a la renta a personas que ganaran un sueldo mensual superior a $663 o aproximadamente 2.5 millones de pesos colombianos. En un país donde el salario mínimo es de solo $234, esto generó una indignación, ya que muchos consideraron que afectaba desproporcionadamente a las clases medias y bajas, quienes ya enfrentaban dificultades económicas. Esto fue un detonante para un estallido social acá en Colombia, para protestas masivas en todo el país. Estas manifestaciones llevaron al gobierno a retirar la propuesta inicial y a la renuncia del entonces ministro de Hacienda. Las protestas reflejaron un claro descontento generalizado no solo por la reforma, sino también con las desigualdades estructurales del país en ese tiempo. Y yo les voy a hablar sobre algunas estrategias de manipulación de Noam Chomsky que se pudieron apreciar durante la reforma tributaria en Colombia. La primera es la gradualidad. ¿Cómo funciona? Pues en lugar de implementar los cambios drásticos de una sola vez, se hacen de manera progresiva para evitar una reacción negativa e inmediata. En la reforma tributaria, los ajustes fiscales se presentaron como medidas que se aplicarían en etapas, dando la impresión de que los cambios no serían tan severos. La segunda que podemos observar sería la infantilizar al público. La segunda estrategia es infantilizar al público. Esto ocurre cuando los temas complejos se presentan de manera simplista, como si la gente no pudiera entenderlos, como si tuvieran un cerebro de un niño de 5 años. Durante la reforma tributaria se usaron frases como todos debemos aportar o es necesario para el futuro del país, sin explicar en detalle los impactos reales. Y la última de las que yo quiero hablar es reforzar la autoculpabilidad. Aquí se hace creer a las personas que los problemas económicos son culpa de su comportamiento. En este caso, se puede haber culpado a los ciudadanos por no contribuir lo suficiente al sistema o por prácticas como la informalidad, justificando así el aumento de impuestos. En general, hacer que el público se sienta totalmente responsable por esto. Estas estrategias no son exclusivas de Colombia ni de la reforma tributaria, son herramientas que se usan y se han usado y seguramente se utilizarán en todo el mundo para moldear la opinión pública. Por esto es importante estar informados y analizar críticamente los mensajes que recibimos. En Colombia, la violencia contra líderes sociales y excombatientes ha aumentado de manera alarmante desde 2018. Según organismos de derechos humanos, más de 700 líderes sociales han sido asesinados en los últimos años, y los ataques contra excombatientes que firmaron el acuerdo de paz continúan en ascenso. Las principales víctimas de estos crímenes son defensores de derechos humanos, ambientalistas y personas que trabajan por la implementación de los acuerdos en sus comunidades. La mayoría de estos ataques ocurren en regiones donde operan grupos armados ilegales, como el Catatumbo, Cauca y Putumayo, donde disidencias de la FARC, el ELN y otras organizaciones criminales buscan controlar el territorio y actividades ilícitas como el narcotráfico. A pesar de los llamados de la comunidad internacional y las medidas tomadas por el gobierno y la protección de estos líderes, sigue siendo insuficiente. Organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido una mayor presencia del Estado en las zonas más afectadas y la implementación efectiva de políticas de seguridad para garantizar la vida de quienes promueven la paz y la justicia en el país. En esta noticia se pueden identificar varias estrategias de manipulación, como son crear problemas y después ofrecer soluciones, ya que se ve reflejada la violencia contra líderes sociales y los combatientes, que se mantiene alta debido a la presencia de grupos armados ilegales y la falta de protección del Estado. En muchos casos, el gobierno solo reacciona después de que la crisis ha escalado, presentándonos como la única opción para solucionar el problema. 2. Estrategia de diferir. Como se refleja en la noticia, en lugar de tomar medidas inmediatas para proteger a los líderes sociales y excombatientes, el gobierno promete soluciones a largo plazo que nunca llegan. 3. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. A pesar del alto número de asesinatos, muchas personas desconocen la magnitud del problema porque no se le da suficiente cobertura en los medios de comunicación masivos. 4. Reforzar la autoculpabilidad. Se ha intentado culpar a los mismos líderes sociales por los riesgos que enfrentan, argumentando que se involucran en problemas o no siguen las recomendaciones de seguridad.
5. Convertir la emoción en razón. Muchas veces los asesinatos de líderes sociales solo se mencionan cuando generan indignación pública o cuando un caso específico se vuelve viral en redes sociales. Esto evita que la gente analice la violencia como un problema estructural y la convierta en una preocupación constante. En conclusión, la violencia contra líderes sociales y excombatientes en Colombia desde 2018 refleja una grave crisis de derechos humanos que sigue sin resolverse. A pesar de los esfuerzos por consolidar la paz tras el acuerdo de 2016, la falta de garantías de seguridad y la expansión de grupos armados han convertido a estas personas en blancos de constantes ataques. La impunidad y la falta de respuestas efectivas del Estado han agravado la situación, dejando a muchas comunidades desprotegidas. Además, las estrategias de manipulación descritas por Noam Chomsky han jugado un papel clave en la percepción pública de esta crisis. Se ha utilizado la táctica de crear problemas y luego ofrecer soluciones, haciendo que las respuestas del gobierno lleguen solo cuando la situación se vuelve insostenible. También se ha aplicado la estrategia de diferir, con promesas de protección que nunca se materializan. A esto se suma la desinformación y el esfuerzo de la autoculpabilidad, donde se minimiza la responsabilidad estatal y se presenta la violencia con un problema aislado. Hoy vamos a analizar una noticia reciente sobre el Parque Nacional La Palla, en la Amazonía colombiana, y cómo se aplican en su cobertura 3 estrategias de manipulación mediática. El artículo publicado en El País nos informa que los comandos de la frontera, un grupo armado, han invadido el Parque Nacional La Palla, promoviendo cultivos ilícitos, deforestación y narcotráfico. Se resalta la ausencia del Estado y el dominio de estos grupos sobre comunidades indígenas, afectando gravemente la región. Análisis. Un contexto general. El Parque Nacional La Palla, en la Amazonía colombiana, sufre la invasión de grupos armados como los comandos de la frontera, quienes promueven el narcotráfico y la deforestación. La falta de control estatal ha permitido su expansión, donde afecta a comunidades indígenas y al medio ambiente, y donde se evidencia la debilidad institucional del gobierno. La primera estrategia consiste en amplificar un problema para luego justificar medidas como la militarización o la erradicación forzada de cultivos ilícitos. El Estado ha permitido la expansión del narcotráfico en zonas protegidas al no implementar el acuerdo de paz y al reducir su presencia en la región. Este es el problema. La reacción pública es la crisis general de la indignación en la sociedad y presión internacional para tomar medidas ante este problema. También está la solución a este problema. La respuesta suele centrarse en acciones represivas como incrementar la presencia militar o implementar políticas de erradicación sin abordar las causas estructurales de este conflicto. La segunda estrategia es la estrategia de la distracción, donde se pone el foco en la violencia, el narcotráfico y el impacto ambiental, pero no se profundiza en factores estructurales como lo son la falta de la implementación del Acuerdo de Paz del 2016, la cual es entre el gobierno y las FARC, donde se incluyen 6 puntos claves. Uno de estos son la reforma rural, la participación política, el fin del conflicto y la solución a problemas de drogas ilícitas, entre otros. También encontramos la ausencia del Estado en estas regiones y la falta de oportunidades económicas. También la demanda global de drogas y su impacto en la economía ilegal local. Los medios también usan la estrategia de mantener al público en la ignorancia. En la cobertura sobre el Parque Nacional La Palla, la noticia solo se enfoca en el narcotráfico sin profundizar en el origen de los comandos de la frontera, quienes lo financian más allá de la coca y el papel del consumo en países desarrollados. También se señala que se omite al fracaso de la lucha antidrogas en Estados Unidos y la falta de inversión social en la región. Finalmente, se concluye que la manipulación no solo se basa en lo que se dice, sino en lo que también se oculta. Como conclusión, nos damos cuenta que se pone el foco en el narcotráfico y la violencia, pero no en las causas estructurales de este problema. También donde se refuerza la narrativa del narcotráfico como una amenaza.
lo que puede justificar futuras intervenciones militares o políticas representativas. También encontramos la utilización de elementos emocionales para generar indignación sin promover un análisis crítico sobre las soluciones reales.